Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de mi canal de YouTube. Si aún no nos conocemos, mucho gusto. Yo soy la psicóloga Gina y en este canal encontrarás 1 o 2 veces al mes contenido nuevo. Si deseas aprender entonces de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica, te invito entonces a que te suscribas a este canal dando clic al botón rojo de abajo que dice suscribirse. Entonces, hoy hablaremos sobre qué hacer con niños respetuosos. Entonces, ya nos vemos. Primero, lenguaje amoroso. ¿A qué me refiero con eso? Es importante que tanto a nivel verbal como a nivel corporal o no verbal te expreses con los niños de una forma suave, ¿sí? Que sientan tu afecto, que sientan tu cariño. Y todo esto varía de acuerdo a la edad. A menor edad de ese niño, de esa niña que tienes en casa, lo más importante es el contacto físico. Y a mayor edad que tenga, es importante el contacto físico y también las palabras. Segundo, ser su ejemplo positivo. Tú que me estás viendo como adulto y más si eres su papá o su mamá de ese niño, de esa niña, eres su figura principal de apego, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Eres la fuente principal que suple sus necesidades tanto físicas como emocionales, ¿sí? Entonces esto significa que eres su principal ejemplo o figura a seguir. Entonces, ¿qué es clave? Que trabajes de forma diaria para mostrarle a través de tus experiencias el respeto en la vida diaria. Es decir, en casa, en tu trabajo, otros espacios sociales, ¿sí? Y aquí es clave hacer una claridad. Y es que es bueno que esto lo hagas en presencia de tu hijo o hija, pero también cuando ese niño, esa niña no está, ¿sí? Coherencia, ¿sí? La idea no es fingir que yo soy respetuoso con los demás mientras mi hijo me ve, pero cuando no estoy con él, no lo soy. La idea no es esa. Tercero, retroalimentación positiva. Si deseas que tus niños sean respetuosos, es importante que hagas uso de esto. Cuando tu niño o tu niña sea respetuoso en una situación específica, vas a decirle algo similar a lo siguiente. Le vas a decir, mi amor, o como tú le digas de cariño. Qué bueno que pidas prestando las cosas. Eso es respeto. ¿Por qué? Porque así en su cabeza ya va a haber una situación concreta en la que diga, ahí hay respeto. ¿Listo? ¿Y por qué se llama retroalimentación positiva? Porque de cierta forma haces un comentario positivo de su desempeño en esa situación donde ese niño o esa niña fue respetuoso, para que esa conducta positiva se mantenga estable en el tiempo. Cuarto, situaciones prácticas. Pues conforme tu niño o tu niña va creciendo, va conociendo o interactuando con diferentes espacios, familiares cercanos, las casas de sus amigos, el jardín o el colegio, otros espacios recreativos como por ejemplo donde toma esa clase de pintura, esa clase de canto, esa clase de fútbol, el colegio. Entonces, ¿cuál es la idea? Mostrarle de forma práctica cómo ser respetuoso en cada uno de esos espacios, ¿sí? ¿Y por qué en cada uno de esos espacios de forma distinta? Porque en todos no va a realizar las diferentes cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo de las actividades que haga en cada uno de esos espacios, así serán los ejemplos que tú puedes usar para mostrarle qué es el respeto, cómo se ve en las actividades diarias que tu niño, tu niña realiza. Quinto, inteligencia emocional. Es clave entonces que en este aspecto eduques a tus niños o a tus niñas en aprender a reconocer que existirán personas que van a ser respetuosas, existirán personas que no van a ser respetuosas o que no lo van a querer ser. Y ahí es bueno que haga uso de 2 pilares fundamentales de la inteligencia emocional, desde mi opinión. Algo llamado empatía y algo llamado asertividad.
Arranquemos con empatía. En muchos países seguramente habrás escuchado la siguiente frase de ponerse en los zapatos del otro. Y digamos que básicamente eso es la empatía. Saber que si bien todos sentimos diferentes emociones, el hecho de que dos o más personas estemos viviendo la misma situación no significa que tengamos que sentir la misma emoción. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, yo puedo sentir rabia, la otra persona puede sentir tristeza, habrá otra persona que puede sentir alivio y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí en empatía, ¿qué es lo importante? Que le enseñes a tu niño, a tu niña, que las emociones son como los colores. Cada uno va a expresarse de forma distinta ante la misma situación. Entonces es importante que aprenda a comprender eso. Y el segundo pilar de la inteligencia emocional, asertividad. Entonces básicamente, ¿qué es? Saber expresarme yo de forma respetuosa con los demás sin devaluar opiniones diferentes a la mía, ¿sí? Entonces sigamos con ese ejemplo de duelo. Supongamos entonces que un amigo y yo estamos viviendo un duelo y mi amigo se siente enojado por ese ser querido que falleció y yo mientras tanto me siento triste. Al yo ser una persona asertiva, ¿qué voy a hacer? Voy a expresarle, mira, sé que te sientes enojado o enojada porque X persona murió, pero eso no significa que tengas que hablarme así, tengas que tratarme así, ¿sí? Exprésalo haciendo X cosa que a ti te gusta para que lo saques, pero no haciéndole daño a los demás o haciéndote daño a ti mismo. Que reconozca que si bien hay opiniones distintas, ¿sí? Con la empatía se ponen los zapatos de las emociones que están viendo los otros niños, las otras niñas o los adultos que los rodean. Con la asertividad expresará su opinión de forma respetuosa sin hacer creer a los demás que tal vez siente que su opinión es la real o la verdad absoluta y la de las demás personas no importa, sino que esa es su opinión, pero los demás pueden tener una opinión distinta y eso se respeta, ¿sí? En conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta en términos de qué hacer con niños respetuosos? Pienso que aquí es clave hablar de algo que yo llamo educación en respeto según la edad. De acuerdo a la edad de ese niño, de esa niña, es decir, que sea de 0 a 2 años, de 2 a 6 años o de 6 a 12 años, que más o menos son las diferentes etapas de la infancia, va a ser, digamos, la forma en la que va a poder asimilar o entender o comprender y aplicar eso que llamamos respeto, ¿sí? Entonces, en niños de 0 a 2 años, ¿qué es clave que sepas y tengas en cuenta? Digamos que de los 0 a los 2 años aproximadamente tienden a ser niños, a ser niñas especialmente sensoriales. ¿A qué me refiero? La forma en la que se conectan con su entorno, interactúan con su entorno, lo comprenden, son los sentidos: gusto, tacto, visión, audición, olfato, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que esos son los sentidos básicos, esas son las formas o canales por los cuales puede entender el mundo, su mundo. Entonces, en esta etapa es importante hacer énfasis muchas veces en situaciones respetuosas de forma sencilla. Por ejemplo, explicarle cuándo sí es respeto, cuándo no. No decirle por qué, porque pues por la edad, digamos, lo podríamos confundir. Mostrarle ejemplos. Ay, mira, ¿ves cuando X muñeco, digamos Pepa, que ahorita muchos niños lo ven, ¿ves cuando Pepa hace esto? Es respetuosa. Cuando Pepa hizo esto, no es respetuosa. ¿Sí? En especial haciendo uso de las cosas que a ese niño, a esa niña le gustan. ¿Qué sucede con los niños de 2 a 6 años? Básicamente,
su pensamiento es muy fantasioso, ¿sí? Muy imaginativo, muy, de cierta forma, creativo, porque su cabeza es una máquina que crea y crea todo el tiempo. Entonces ahí evidencian cierto grado de egocentrismo. ¿Qué significa? No tienen la capacidad en ese momento de reconocer que todo no gira en torno a él o ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer, digamos, para educarlo en aprender sobre el respeto? Cuentos infantiles, ¿sí? Que hablen de ese tema o que básicamente dejen esa enseñanza del respeto. Bueno, ya sea el cuento infantil tradicional que está impreso, un libro, o el cuento en video que pues por internet puedes encontrar varios. ¿Qué sucede entonces en los niños de 6 a 12 años aproximadamente? Digamos que tienden a tener un pensamiento mucho más concreto, mucho más basado en la realidad, ¿sí? Mucho más aterrizado en las cosas que hay a su alrededor. Basándote en situaciones reales de actividades que hace a diario, así puedes educar en temas como el respeto. Bueno, vamos a hacer ahora entonces la pregunta del mes. Vamos a reflexionar juntos durante este mes la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma en la que tú, papá, mamá, que me estás viendo, usas para educar a tus niños sobre la importancia del respeto? Te invito entonces a que me compartas tu opinión abajo en los comentarios. Voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó, te invito a que le des manito arriba, like, me gusta, como que lo compartas en tus redes sociales para que este contenido tan importante en la crianza infantil llegue a más papás y mamás que puedan estarlo necesitando. Si deseas entonces estar al día de este y futuros contenidos de mi canal, te invito a que te suscribas dando clic al botón rojo de abajo que dice suscribirse, así como mis redes sociales que las encuentras en la descripción de este video. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.